Canal TV8 presenta Pensamiento Propio, conducido por Richard Enríquez. De martes a jueves a las 14:05 horas. Bienvenidos. Muy amable, director. Bueno, nosotros estamos comenzando este pensamiento propio, absolutamente en vivo en la señal 23, Canal 8 de BTR. El día de hoy con Ariel Llévenes vamos a estar también con un invitado especial que es Martín Silich, con quien queremos conversar acerca de diferentes temas que están hoy día en la pauta, en el día a día. Tomás Jocelyn Hall va a estar con nosotros. Hemos invitado también al académico universitario, un hombre además vinculado al gremialismo en el sentido de ser dirigente de transporte, Nelson Vergara. Va a estar con nosotros Juan Antonio Señor y por supuesto Patricio Lynch haciendo este pensamiento propio en la señal 23. Todo listo, todo dispuesto. Yo saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña Automotriz Pochar. Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Es un servicio multimarca. Le cuento además que Automotriz Pochar tiene servicio de cámara de pintado y horno de pintado. ¿Necesita usted un examen cardiológico? Ahora llegó a Concepción y se instaló frente al Hospital Regional de Concepción en calle San Martín 1459, Cardiogres. Su próximo examen, por ejemplo, de un electrocardiograma, un ecocardiograma, un holter de presión arterial, que sea en Cardiogres. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. San Martín 1459 en Concepción. Bueno, cuando baja la temperatura, lo que importa es la eficiencia y el confort de la calefacción. En PAPS tenemos calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para el hogar, también para la oficina, de gran precisión, con opción para acompañarnos en este otoño-invierno. Hay que elegir el calefactor PAPS. Hay una serie de modelos que se ponen a su disposición. Toda la información está en www.paps.cl. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza están a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Quiero hacer un saludo para salir de una duda con Patricio Lynch, a quien quiero saludar, a ver, probando cómo está el audio, Patricio, y enseguida saludamos a nuestros invitados. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido a esta conversación. Definitivamente no tenemos, era lo que quería chequear. Perfecto. Ahora sí. Bienvenido, mi querido Tomás Jocelyn Hall. Un agrado verte. Muchas gracias por estar con nosotros. He estado atento a tus comentarios de cómo se está desarrollando todo esto, que es la ley, ¿cierto?, de reconstrucción y hay interesantes reflexiones. Voy contigo, te saludo afectuosamente, Tomás. Gracias por la invitación. Perdón por haber fallado estas 2 semanas, he estado en otros temas, pero aquí me tienes. Oye, gracias. Quiero, fíjate, saludar a Martín Silich, que está con nosotros el día de hoy. Martín, bienvenido a esta conversación. Gracias por su tiempo. Hay mucho tema que conversar con usted. Hay también opiniones que evidentemente son interesantes de conocer. Eh, no lo veo, Martín. Lo veo ahí en el backstage, pero no tenemos la conexión todavía. Mientras se materializa esta conexión, quiero saludar a Ariel Llévenes Subiabre. Sí, siempre dispuesto y todo listo, Ariel. Bienvenido a esta conversación. Hola, don Richard. Un abrazo, un saludo cariñoso para todos ahí en el panel y para todos los miembros del equipo que hacen posible el programa también. Gracias. Saludo a Nelson Vergara Borges también, que se incorpora a esta conversación. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por tu tiempo. Hay demasiado tema sobre la mesa y en beneficio de los minutos, usted prenda el fuego a esta conversación, Nelson. Hay que activar el micrófono. Hay que activar el micrófono. Ahí sí, a la 1, a las 2. Y ahí estamos. Gracias por vuestra gentileza de invitarme, Richard. Un saludo muy cariñoso a todos los contertulios y espero que esta sea una
muy buena conversación, con altura de miras y respetándonos cada uno, cada uno de nosotros la mirada que tenemos del mundo y de nuestro país. A mí me Gracias, Nelson. interesa, Oye, sí, sí, quiero saludar a Juan Antonio Señor, que está con nosotros también el día de hoy, y estoy mirando algunos números que a Juan Antonio le van a encantar, porque, bueno, si entramos de lleno a esta conversación que hoy día nos preocupa como país, como nación, en el sentido de esta ley, proyecto, ¿cierto?, de reconstrucción, hay un tema de mucho recurso que está involucrado y me gustaría que lo conversáramos, estimado Juan Antonio. Hay temas también que han incomodado a muchos en el sentido de esta ayuda para conservar el empleo. Algunos dicen de que son 1.400 millones de dólares en crédito a la contratación. Y te pregunto derechamente, ¿te convence esta tosudez, incluso así lo han catalogado del ministro Quirós, respecto a insistir en que por ahí va el tema? Bueno, la idea entiendo que es evitar los despidos, pero dicen que realmente no daría en el tiempo el resultado esperado. Tu opinión, Juan Antonio Señor, bienvenido. Gracias, Richard. Saludo a todos los participantes y a nuestros telespectadores. La verdad que la pregunta que me hiciste es bien difícil. Es difícil porque yo soy parte del cuento, ¿ya? Yo represento a los pequeños empresarios. Entonces, si tú me preguntas desde el punto de vista de los pequeños empresarios, todo subsidio que llegue en este tipo de cosas es bienvenido, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué el ministro o el presidente quiere otorgar este subsidio? Primero, uno tiene que mirar el panorama y ver que el desempleo, el desempleo está llegando a niveles escandalosos, ¿ya? Un desempleo heredado, ¿ya? No le vamos a echar la culpa al desempleo al presidente, ya ni a este gobierno. Es absolutamente heredado, estamos en el orden del 10%, y en algún minuto lo dijimos que iba a llegar al 10% y me temo que en julio es posible que llegue al 11%, ¿ya? Porque los meses de invierno siempre aumenta el desempleo, lo que no se había visto en par de décadas. Entonces, lo que está pasando es crítico. Ahora, en esa medida yo veo el estancamiento de la producción, ¿ya? Estancamiento del PIB, ¿ya? De crecimiento del país. Dos, pymes, en general la economía, las pymes sobre todo, por el tema de las 40 horas, por el tema de la ley Karim, por el tema de la reforma de pensiones. No es que no esté de acuerdo yo con la reforma de pensiones, estoy de acuerdo, ¿ya? Creo que hay que hacerle un par de modificaciones, pero en esencia estoy de acuerdo, ¿ya? Pero eso todo ha sumado, ¿ya? Gastos, costos. Y estamos viendo además que se está provocando un aumento del empleo informal, el cual no paga imposiciones, el cual va a ser siempre una carga futura para el Estado, y presente y futura, presente en el tema salud, ¿ya? Y futuro en el tema pensiones. Entonces, yo creo que por ahí está el por qué el ministro insiste. Yo sé que es muy caro, son 1.400 millones de dólares, ¿ya? Es muy caro, pero también es caro, ¿ya? Y chocante para la economía y para la sociedad entera tener niveles de desempleo del 10 y 11%, ¿ya? No hay más indigno que estar cesante. Y eso tienen que entenderlo alguna vez, ¿ya? Eso tiene una concepción moral. El mantener la cesantía alta, ¿ya? Por trabas al empleo. Y ese es un tema que la izquierda no puede entender. Y perdónenme que lo ponga con nombre y apellido. La izquierda prefiere dar subsidios a todo el mundo, ¿ya? Y proteger, por otro lado, a los que están empleados, pero no a los que están desempleados. Entonces ahí hay un tema. Por eso que yo no sé, vamos a seguir tratando el tema, así que ahí me quedo nomás, por ahora. Sí, O sea, correcto. es difícil para Correcto, mí correcto. decirte bueno o malo, ¿ya? Estupendo, perfecto. Oye, solo como dato nomás, quiero despejar la duda con Patricio Lynch, a ver si nos estás escuchando, Patricio. ¿Estás superado el problema? Lo seguimos esperando. Ok. Entremos en materia contigo, Tomás.
Fíjate que leí algunos comentarios tuyos y es extremadamente crítico en atención a cómo se están manejando todas estas situaciones desde el rol del presidente de la República. Y ahí hay un tema profundo que analizar porque esto no es una reunión de partido, no es una reunión, ¿cierto?, asociada a tratar de juntar hombres buenos en un partido político, sino que aquí estamos manejando los destinos de la nación, los destinos del Estado y hay cierta debilidad que quiero compartir contigo y entremos de lleno. El tema no es menor el que se está discutiendo hoy día y hay obsesión y diría que hay un manejo bastante poco firme, Tomás. ¿Sabes lo que pasa, Richard? Yo te voy a decir con sinceridad, este es un proyecto, el esquema público del gobierno actual es vender un proyecto misceláneo que es una rebaja tributaria más recortes fiscales de gasto. Y partiste con una división adentro del gabinete, que de alguna manera hubiera expresado actualmente dos grupos que estaban simplemente peleando por quién hegemonizaba. Pero el problema es que ya te ha comprometido a la autoridad económica y a la autoridad política, es decir, al equipo político y al equipo efectivamente de Hacienda. Y en el fondo, hoy día, en el gobierno no hay conciencia de que este proyecto misceláneo te va a producir los impactos económicos esperados. Así que, por lo tanto, en este instante es un proyecto misceláneo que se reduce a una rebaja tributaria al impuesto corporativo. Nada más. Y es más, el mismo Jorge Quiroz reconoció en Nueva York que si tú sumas actualmente la rebaja del impuesto corporativo más el impacto de este crédito a la contratación de mano de obra, que además ni siquiera va a personas desempleadas, sino que va a personas que están actualmente empleadas. Tú lo que te vas a encontrar que la tasa de tributación efectiva no va a ser el 27, sino que no va a ser el 25 ni el 23, sino que va a ser el 20%. Y tú comprenderás que eso termina, ese sinceramiento termina por arriesgar aún más el proyecto misceláneo, porque te genera más resistencia, más gente en contra y más gente dubitativa respecto a sus impactos económicos. Así que yo tiendo a pensar, uno, que no vas a tener un proyecto que se va a tramitar en los tiempos que el gobierno necesita. No lo vas a tener aprobado antes de agosto y probablemente, yo discuto que incluso vas a tener una votación en general en la Cámara de Diputados respecto de la idea de legislar antes de la cuenta del 1 de junio del presidente. Así que lo que te vas a encontrar es que te puedes encontrar que este proyecto no va a ver su luz al final del túnel, no va a salir del Congreso bajo el actual ministro de Hacienda, sino que es altamente posible que tengas otro ministro de Hacienda actualmente que lo termine por tramitar y probablemente cambiar de naturaleza completamente. Eso te genera un cambio de las expectativas y las disposiciones públicas de los grupos con los cuales tú has dependido. Hoy día, Quirós ha llevado al gobierno de Casta a depender de París. Y esa es la verdad. Y hoy día tú tienes una discusión abierta hacia que eso es conveniente para el país depender de un gobierno como el de Cast, de un tipo como el de Parisi actualmente. Porque en la práctica te genera una discusión de otros grupos adentro del gobierno que empiezan a discutir no solo entre sí, sino que con otros. Tienes a la Mariana Elwin, a Matías Acevedo, a Jorge Chaucer, a Sebastián Edos peleando con quién, con Repeto, con Mico, ¿no? Peleando con Marcel y quejándose de lo que debió haber sido algo que tomaran ellos como una gran oportunidad de decir, ¿sabes qué más? Qué bueno que hagan esta media culpa de la reforma tributaria de Bachelet hace 10 años atrás o más. ¿Ah? Qué bueno que la hagan porque eso significa que podemos hacer las cosas en común. No quieren, no tienen ganas de la ayuda de siquiera estas personas, no tienen ganas. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que hay una cosa media perversa en el gobierno actual, que no solamente están discutiendo entre ministros, Poduje, Quiró, la Cedini, la Linconao, la Steinhardt, o la Toledo, actualmente en medio ambiente. No, te vas a encontrar con un proyecto que está siendo descontrovertido por el Consejo Fiscal Autónomo, por la Corte Suprema en las normas ambientales que contempla. E incluso hay parlamentarios que te han dicho que van a ir al Tribunal Constitucional para controvertir la invariabilidad tributaria, ¿no? Que no deja de ser. Tres entes que no son políticos que te están discutiendo eventualmente el proyecto. Y además, tú vas a tenerte una discusión respecto a los alineamientos internos de quién te va a llegar y viabilizar el proyecto. ¿Para qué te voy a decir? Te encuentras con un problema en el gobierno. No sabe para qué está haciendo lo que hace y ni con quién. Esa es la verdad. Bien, gracias, Tomás. Voy contigo, Nelson Vergara, porque aquí un tema de fondo, esto se llama Proyecto de Ley de Reconstrucción. Ahora, si esto se va a demorar un año, de hecho, hoy
cuando estamos haciendo el programa, ya entrando en materia, yo entiendo, ¿cierto?, que se pretende hacer relativamente rápido. Mira lo que dice Tomás, que se puede demorar mucho tiempo y que van a haber también algunas víctimas. Pero Chile necesita, Nelson Vergara, dinamismo. Necesitamos volver a reactivar la economía. Necesitamos una misión especial, ¿cierto? Y no la vemos, Nelson. ¿Cuál es tu sensación, tú que tienes una expertise en el ámbito del transporte, como visión también natural de la vida, como antropólogo? ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo hoy día, Nelson? En primer lugar, Richard, eh, debo ser absolutamente honesto conmigo mismo y con el panel y decir que comparto en absoluto totalmente lo que dice Tomás. Me parece que usando un lenguaje campesino, hay un sabor de que el gobierno no sabe para dónde cortar. ¿Y por qué? Porque hay una tremenda rigidez desde el punto de vista ideológico en su interior, en los que están en el primer plano, digamos, de la batalla hoy día, y que no quieren, digamos, aceptar eh, las visiones que tienen diferentes entidades técnicas. Yo cuando veo tremendas organizaciones que critican el proyecto y seguimos avanzando por el mismo camino, ¿ya? No puedo sino estar en desacuerdo. Voy a partir por lo siguiente, siendo muy breve. ¿Por qué se llama proyecto de reconstrucción? ¿A qué podríamos llamar proyecto de reconstrucción? ¿A una contrarrevolución como la que hicieron los Chicago hoy, por ejemplo? ¿O a una revolución como la que hizo Allende? Intentó hacer Allende, perdón, ¿ya? A mí me parece que en realidad aquí lo que debe hacerse es una descomposición del proyecto, como dicen los estadísticos, y tratar cada uno en su mérito, aunque nos demoremos un poco más. Voy a poner un ejemplo. El ministro Quirós dijo que a él lo que le interesaba era solo el pleno empleo y que ojalá la preocupación fuera solo esa. Yo la pregunta que me hago en esta mirada, digamos, académica por un lado y de empresario por otra, ¿y de dónde vamos a sacar ese pleno empleo? ¿Cuáles son los grandes, los proyectos que hay de quienes son los que dan la mayor cantidad de empleo en el país? Que son las pymes. Y que sin embargo, cada tiempo que pasa, son las que venden proporcionalmente menos en el mercado. Y esto es algo que viene desde hace más de 15 años, que viene cayendo violentamente el desarrollo de las pymes. Tengo contacto con un dirigente muy destacado de la quinta región, que se llama José Ejido, que es un hombre muy cuerdo y que sabe mucho, mucho de transporte y de puertos, y que tiene una empresa de transportes. Y en este epistolario que tenemos ambos ahora por WhatsApp, yo le preguntaba, a raíz de esta bonificación al empleo, ¿tú te comprarías otro camión hoy para contratar otro chofer? Por ningún motivo me dijo, por la Gracias. sencilla, por la sencilla razón de que hay una concentración monopólica tremenda en todas las actividades. Y termino, y aquí me quedo porque no puedo Sí, seguir no, ocupando no, el tiempo. sin duda, sin duda. Yo quiero invitar a Ariel Llévenes Subiabre, quien es ingeniero comercial, es doctor en economía. Hemos analizado tantas veces el crecimiento o potencial deseo de crecimiento aquí en la región del Biobío. Lamentamos enormemente el pérdida de industrias, pasando por Huachipato, Erice mismo y un sinnúmero de otras empresas. Lamentamos enormemente que no se haya construido el tercer dique en su minuto o tomado la decisión de Estado de que Chile requería o requiere, ¿cierto?, un tercer dique. ¿Cómo? Y me recuerdo perfectamente también su máxima preocupación, Ariel, en atención, y después de Mapa, ¿qué? Esa es una frase que a mí me quedó marcada de una de sus reflexiones, Ariel Llévenes. Hoy, con todo este escenario que se está discutiendo de esta ley de reconstrucción, ¿cierto? Que es buena la inquietud también que plantea Nelson Vergara,
¿Cuál es su percepción, de acuerdo a lo que usted ha ido informándose, de cómo puede avanzar esta situación, pero de corto plazo? Aquí hay temas que hay que resolver ahora, ya. No son temas de un año, 2 años, aunque tenemos que tener políticas de Estado, evidentemente, de largo plazo. De hecho, el tema tributario, que tantas veces también, Ariel, lo hemos conversado, no puede ser un tema que cada vez que asuma un gobierno se modifique. Eso no corresponde. Ariel, lo escuchamos. Mire, don Richard, sabe lo que ocurre es que tenemos ciertas condicionantes estructurales de largo plazo y que lamentablemente no se han tomado en cuenta durante demasiados años en nuestro país. Hoy, una de las condicionantes estructurales más fuertes que tenemos respecto al empleo y al repunte de la economía dice en relación con nuestros problemas de productividad que venimos arrastrando desde hace muchos años, pérdidas persistentes de productividad, ¿ya? En segundo lugar, hemos tenido eh, una formación bruta de capital negativo en momentos. ¿Qué es lo que significa eso? Que hemos tenido la inversión estancada, ¿ya? Y eso va de la mano también con este estancamiento de productividad. Entrando ahora a la región del Biobío, el proceso de desindustrialización que hemos tenido no ha sido precisamente en de los últimos años. Estamos hablando ya de 2, 3 décadas con una pérdida permanente de grandes establecimientos industriales en la región. Todas estas condicionantes hacen pensar que si bien es cierto que hay una urgencia respecto al empleo, respecto a las cifras de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, lo cierto es que aquí hay que atender ciertos elementos que son de largo aliento y que no se van a resolver en unos cuantos meses. Hace varios programas atrás también ya habíamos planteado lo que dice relación con las expectativas de crecimiento para nuestro país en el mediano y corto plazo, ¿ya? Tal así de que en mi percepción hemos tenido unas expectativas demasiado positivas respecto de la reactivación y hoy nos estamos dando cuenta que esto, aún enfrentando buenas condiciones internacionales, la reactivación económica no iba a ser rápida, no va a ser rápida, ¿ya? Dicho eso, yo, junto con estar de acuerdo con que hay una emergencia en términos económicos y que es importante reactivar pronto, yo no veo que se estén atendiendo a ciertas circunstancias estructurales que propicien una recuperación rápida, pero también una recuperación sostenida en el tiempo, ¿no? Yo preferiría, entiendo la urgencia que tiene el sacar este proyecto rápido, pero yo preferiría darle una sostenibilidad y una viabilidad de mucho más largo plazo en función de acuerdos robustos que puedan tomar los líderes. ¿Para qué? Para que en 2, 3 años más no estemos de nuevo discutiendo reformas de orden económico. Nuestro sistema Gracias. requiere ciertas certidumbres y Mm. dicho eso, esas certidumbres no las estamos generando aquí adentro y más aún estamos absorbiendo gran parte de las incertidumbres externas que ya tenemos. Por lo tanto, más que estar o presionando sobre muchas reformas, diría que lo esencial es construir estos acuerdos en el largo aliento y darle mucha sostenibilidad. Esa es mi impresión, don Richard. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, Ariel Llévenes. Vamos a volver enseguida con usted. Tengo dos excusas, ¿ah? Por tema técnico, Patricio está un poco atrasado en la conexión. Martín Silich ha tenido también un inconveniente en sumarse a la conversación en este momento. Así es que nos quedamos con Juan Antonio Señor, con Nelson Vergara, con Tomás Jocelyn Holt. Te envía saludos, Martín, ¿ah? Me acaba de escribir Tomás y te manda muchos saludos, Martín Silich. Lo mismo pide las disculpas, no ha podido conectarse en este minuto, Ariel también para usted. A ver, Tomás,
Quiero despejar un poco también la maleza. Mira, la maleza. Eh, cuando se supone que estamos en un proceso en donde queremos buscar soluciones de corta, digamos, corto tiempo, otras proyecciones que son bastante largas, ¿ah? En todo caso. Pero, aclárame algo. 1.300 indicaciones de diferentes sectores, ya, independiente que sean la mayoría de izquierda. 1.300 indicaciones. Eh, ¿Eso es con alevosía, Tomás? ¿Alevosía? No, es una técnica, es una estrategia legislativa, actualmente de mala fe, si tú querís, pero una cosa que es esperable. Además, ayer el gobierno se le ocurrió una forma de corregirlo, actualmente, y hizo una indicación sustitutiva y eso anuló un grupo importante de esas indicaciones. Así que, por ende, aún así no eliminó el 100%. Lo que pasa es que el gobierno pretende eventualmente aprobar y hacer este proyecto rápido y echarle la culpa de cualquier tipo de demora o fracaso a sus adversarios. No es así. O sea, lo que yo te quiero decir, cuando tú tienes un proyecto misceláneo en donde tú haces una especie de transaca y yo te doy una cosa por otra, vas a tener ese juego. No puedes llegar y creer de que todo el mundo va a llegar, va a escuchar al ministro de Hacienda como si que fuera eventualmente Jorge Quiroga, una especie de experto macroeconomista que va a llegar y justamente ofrecer una carta Gantt, una especie de visión estratégica que todo el mundo se le va a ordenar. No le está ocurriendo. Pero no solamente no le está ocurriendo a Jorge Quiroga, tiene un problema entre su gabinete. Esto es político. O sea, olvidémonos respecto de las apuestas económicas en este momento. Por un minuto, tratemos de analizar esto desde un punto de vista político. Políticamente, el gobierno está ofreciendo eventualmente aprobar un proyecto de ley muy controvertido con París, 14 parlamentarios. Ok, ya entiendo, debió haberle salido fácil. Debió haber tenido una votación rápida, tanto en general como en particular, y deberíamos estar ya en el Senado. No lo estamos. ¿Y por qué? Porque se le produce una división adentro. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen del pecado original? No es París. El pecado original es que el gobierno cree que puede rebajar gastos en las magnitudes que necesita rebajar al mismo tiempo que hace una rebaja tributaria. Y eso desde el comienzo se le dijo, mire, le va a costar hacer esto, ¿ya? Y va a tener que llegar y hacer malabares eventualmente para llegar y justamente vender eso. Y hoy día tú tienes que no se le cree, sus propios grupos no le creen, ¿ya? Sus propios grupos, sus propios partidarios dicen, ¿sabes qué más? No me pida hacer esto. El mismo ministro de Hacienda dice en Nueva York que no necesita compensar la rebaja tributaria. No necesita compensarla. Porque Parisi llegó y le exigió un IVA diferenciado, le exigió exenciones a los pañales, a los pañales. Entonces yo dije ahí en ese momento, ¿por qué no suben el IVA? ¿Por qué no suben el IVA? O si lo quieren hacer distinto, ¿por qué no ponen en vez de al diésel o impuestos efectivamente a los alcoholes o a las bebidas azucaradas, ¿por qué no le ponen eventualmente un impuesto al condón, como hicieron eventualmente los chinos, eventualmente para fomentar la natalidad, por así decirlo? ¿Ah? Porque se dieron cuenta los chinos que en realidad fue una mala medida, por así decirlo. No funciona. Y porque tiene efectivamente externalidades políticas al llegar y proponer este tipo de cosas de grabar a la clase media, mientras quieres llegar y hacer exenciones a los grandes empresarios, que te va a producir divisiones, ¿sabes con quién? Con el pequeño y mediano emprendimiento. Eso lo estoy viendo en el transporte, lo estoy viendo en la minería, lo estoy viendo actualmente en distintos grupos. Entonces tú empiezas a tener descuelgues de gente que debería estar apoyando al gobierno. Ya no es solo la izquierda. Te repito, Consejo Fiscal Autónomo, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, la Sonami, con los pequeños y medianos mineros, te empiezas a encontrar con transportistas que te dicen, no señor, no me está ayudando. Te empiezas a encontrar con divisiones de gente que te debería estar apoyando. Y no te están apoyando, así que da lo mismo las mil y tantas indicaciones, efectivamente, Richard. Tú tienes un problema de un gobierno que todavía no cambia las disposiciones políticas. ¿Y sabes por qué no las cambia? Porque sigue vendiendo una pomada. En eso Ariel tiene toda la razón. Sigue vendiendo expectativas de crecimiento que no se ven. Tal vez lo mejor sería asimilar de que este gobierno no va a cambiar el crecimiento estructural del país y por ende va a tener que gobernar con un malestar endémico del país. Yo te diría que si es que el gobierno se mentalizara de eso, empezarían a sumarse otro tipo de personas para ayudarlo.
podría volver a recuperar el relato del gobierno de emergencia, podría llegar y justamente generar unas disposiciones a hacer sacrificio en función de esfuerzo a mediano y largo plazo, por así decirlo. Pero no quiere hacerlo, porque necesita la ilusión de la pelea con la izquierda, la ilusión del crecimiento, la ilusión de que Jorge Quiró es el macroeconomista más grande que hemos tenido desde Foxley, como dijo Sebastián Edwards, o más grande desde Sergio de Castro, como han dicho otros. Corten, están locos. Tienen un problema político, no solo económico. Sí, gracias, Tomás. Quiero preguntarle a Juan Antonio, señor, si con todo lo que estamos conversando y lo que puede resultar de este proyecto que se está discutiendo y que hoy se vota, creo que va a terminar a eso de la 1, 2 de la mañana hoy día, ya, aunque a las 12 pusieron, o a las 00 pusieron, digamos, cierto, como hora límite, pero hoy justamente está en plena discusión este tema. Pero te pregunto, Juan Antonio, con todo de la manera que se está presentando y seguramente dará confianza al mundo inversor todo lo que estamos haciendo para retornar la confianza política y traer las lucas, ¿cierto? Y generar confianza en los proyectos que se requieren para nuestro país. Juan Antonio, señor. No, no te escuchamos, Juan Antonio. Ahí, hay que activar el micrófono. Ahora sí. Perfecto. Está silenciado tu micrófono. Ahí. Bueno, se lo pregunto a usted mientras se ajusta Juan Antonio. Sigue muteado tu micrófono, Juan Antonio. Se lo pregunto a usted también, Ariel. Eh, Todo este proceso, si lo miro con el ánimo, la disposición de un empresario, de un inversor, que es lo que Ya, ahora sí, necesitamos, ahora sí, confianza. Ahora sí, Juan Antonio, voy ahora contigo, sí, sí, discúlpame, sí. Ariel, voy contigo, Juan Antonio. Ya. ¿Sabes lo que me pasa? Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Pero si uno analiza el tema, yo lo he escuchado en varios economistas de distintas zonas, eh, el análisis ha estado bastante enrarecido, porque la verdad sea dicha, tenemos una oposición que no quiere nada de nada de nada, ¿ya? Basta ese podcast donde aparece un diputado Araya, que yo pensaba que era una persona razonable, un diputado del PPD, ¿ya? Que lo único que buscaba en una conversación extendida donde se dice la verdad, normalmente, era ponerle trabas al gobierno. Entonces yo lamento esta situación porque esa es la misma, las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista van por lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar del Partido Comunista que siempre va a estar en contra? ¿Ya? Entonces yo la verdad que creo que el gobierno la tiene difícil y eso le ha significado poder o tener obligatoriamente que buscar alianzas que son peligrosas, es cierto, con el PDG. Ahora, los análisis de todo lo que han opinado estos organismos extranjeros, incluido el Consejo Fiscal Autónomo, son bastante parciales. ¿Ya? Cada cual toma el pedazo del análisis que le conviene. Porque Cada cual. no lo que le conviene No, es no, su no, no, pega. Tomás. El No. Consejo Fiscal Autónomo tiene la atribución para llegar y ver el impacto fiscal. En la Corte Suprema se metió en el tema ambiental, en un área que es un área de Oye, ya, pero propia. estoy hablando yo, Tomás, en Ya, este pero momento. entonces, pero Perdóname, trata de alguna manera de perdóname, no no, creer de que uno es perdóname. tonto nomás, Yo no te querido Ariel, interrumpo, querido Juan Antonio. Pues, te yo pido no te por favor que interrumpo. respetemos también la inteligencia ajena, por así decirlo. Ya, Tú pero no puedes perdóname, yo estoy acusar a hablando. alguien, no puedes Ya, acusar a la habla Corte tú Suprema de entonces, no ya, hacer su habla tú, pega. habla tú. Habla tú, yo me No, muteo, no, no, habla no tú. te ofendas, no te victimices. Yo te pido, por favor, con mucho respeto, que simplemente dejes de alguna manera de identificar un enemigo, de culpar de tus problemas a tus adversarios, a la Corte Suprema, al Consejo Fiscal Autónomo, a los demás. En este momento, asume de que son gente que te tiene la mejor disposición a ayudarte, pero algo te está pasando que no estás aprobando tu proyecto. Esa es la verdad. Ya. ¿Puedo continuar ahora sin que se me interrumpa? Sí. ¿Ya? Lo que yo no le estoy echando la culpa al Consejo Fiscal Autónomo. Lo que estoy diciendo es que están tomando una parte solamente de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo habla solamente del impacto fiscal de acuerdo a las cosas que aparecen ahí. Y dice que va a haber un bache deficitario hasta el año 2031. Pero lo que no se analiza, ¿ya?
es qué pasa hoy día, ¿ya? ¿Qué pasa hoy día que ha venido pasando hace 4 años con un déficit permanente y que si sigue así va a ser, vamos a terminar endeudados hasta no sé dónde, si no se hacen cosas, ¿ya? Si no se hacen, no se toman medidas, porque eso es lo que están planteando los otros. Los otros es poco menos. A donde yo identifico a la izquierda es que tenemos una izquierda que no reconoce el error. Lo reconoció Mico, lo Porque, reconoció porque Repeto, tú, son los porque únicos, pero la tú, política porque nos ha hecho tú un mea pones una culpa, ¿ya? condición, Juan Antonio. La condición es que ¿Ya? yo tengo que aceptarte a ti y los demás te tenemos que aceptar al gobierno, le tenemos que aceptar al gobierno de que baje impuestos mientras llegue y se propone una consolidación fiscal que todo el mundo duda bajo esas condiciones que se pueda cumplir. Entonces, que alguien te diga, no vas a cumplir tus metas de consolidación bajando Eso se impuestos, te sabe, ofende, te dice, tú dices, eso es culpa de los demás. no, No, pues pero si a ver, si el proyecto parte con un informe financiero negativo, si eso no lo inventó el Consejo Fiscal Autónomo, el informe que se envía al Congreso es deficitario hasta el año 30. y te puedo hacer una Entonces, pregunta, y te puedo se hacer una pregunta, y te lo reconoce, tienen que aceptar. Te tienen que aceptar de no que efectivamente es el único necesariamente, remedio, porque tú dijiste recién, no. tenemos que seguir así. La pregunta, si que seguimos así, esto va a ser peor. Ese es el alegato tuyo. El alegato tuyo es que hay que aceptarse esta medicina porque quedar iguales, efectivamente supone algo peor. Ok, yo te voy a decir una cosa, ¿es la única medicina disponible? ¿No es posible No, si pedirte no a es ti que la. tú A cambies tus ver, metas de consolidación fiscal? ya, pero a ver, cuando tú envías un proyecto y te dicen no te vamos a aprobar nada y te vamos a torpedear todo, ¿qué es lo que generas? Si ese es el punto, si el proyecto es perfectible y hay que perfeccionarlo, pero Te están discutiendo los supuestos, querido hermano. Y los supuestos son que no te aceptan bajar impuestos y problema bajar es la gasto al actitud del mismo tiempo. contrario. ¿Ya? No, te están diciendo lo siguiente, no cuentes con mi voto si tú bajas gasto y impuestos al mismo tiempo y sobre todo impuestos a grandes empresas. Tú lo que te están diciendo es opta. Si tú quieres bajar impuestos eventualmente a las grandes empresas, te van a decir, mitígueme la baja de gasto, mitíguemela. Eso es lo que te dijeron el MEPCO, no se lo aceptaste. Eso es lo que te dicen también el ministro de Vivienda, te dice los pavimentos participativos, yo voy a firmarlos igual. Eso es lo que te dice la ministra de Salud, eso es lo que te dicen tus propios ministros. Tus propios ministros te dicen, no me sacrifique a mí si usted le baja los impuestos para el otro lado. Entonces no te quejes que tu izquierda también te diga eso, o tus adversarios te digan eso mismo. Son Bueno, ustedes los que están enredados. Esta es una bueno, división dentro del no. gobierno. Oye, ¿Sí? perdóname, yo no soy miembro del gobierno, primera cosa. Pero estás Segunda alegando como cosa, ellos. es que Pero lo estás que, lo alegando que tú como lo ellos. estás pensando, ya, no, es que entiendo un poquito más el tema económico y sé que Es las que soy cosas son de tonto. mediano y largo No plazo. entiendo. No, yo soy muy tonto. No entiendo. Yo no No, entiendo cómo tú bajas ya, gasto y ya, bajas impuestos y ya, vas a ya, producir ya, no crecimiento. puedo No seguir tengo yo idea. Como así, Laffer ya. lo trató de justificar y no le resultó. Sí, pues. Es que soy tonto, pues, Juan Antonio. Te pido disculpas por ser tan tonto. Sí. Oye, yo quiero agregar un dato en esta conversación que estamos sosteniendo, Juan Antonio, Tomás, Nelson, Ariel Llévenes. Insisto que tenemos las excusas de Patricio y el doctor Martín Silich por temas técnicos. Hay un tema que me llama poderosamente la atención estar discutiendo. Mira, el énfasis que pone, por ejemplo, Tomás. Y resulta que, leo oficial, 7 de enero de este año 2026, en el marco del plan de financiamiento, el gobierno que estaba saliendo, ¿cierto? A través del Ministerio de Hacienda, inició su programa de colocaciones de bonos soberanos de la Tesorería de la República de Chile. ¿Cuál? Esto fue el 7 de enero. Vendió la deuda. La operación consistió en la colocación de los siguientes instrumentos: un bono de dólares con vencimiento en abril del 2031, nótese, por un monto de 850 millones de dólares. Un bono de euros con vencimiento en abril del año 2032, por un monto de 1.500 millones de euros. Un bono en euros vinculado a la sostenibilidad, que lo habíamos conversado en algún minuto en uno de nuestros programas, con vencimiento en abril, pero del año 2036, por un monto de 1.500 millones de euros. Es decir, se vendió deuda. ¿Para qué? Para el plan de financiamiento del año 2026. Oye, el gobierno No, sí. anterior de verdad que no nos dejó nada.
Ariel, le pregunto a usted y después voy con Nelson Vergara para conversar también porque se ha tocado el tema del transporte en este análisis que hizo Juan Antonio y Tomás. Ariel, le escucho brevemente. A ver, pasa que yo tengo las dudas. A ver, hay un diagnóstico técnico en esto donde eh, aparentemente estamos todos de acuerdo, aparentemente, ¿ya? Chile viene gastando desde hace mucho tiempo, tenemos inversión estancada, las reformas tributarias, a pesar de todos los anuncios que se han hecho, antes de que surjan, de que estas reformas tributarias no iban a dar el ancho en términos de financiamiento, y no obstante se hicieron igual. Todos estos elementos de diagnóstico técnico han surgido eh, desde distintas esferas, ¿ya? Y desde distintos organismos. Sin embargo, la pregunta que yo me hago es si estamos todos de acuerdo y el mundo político está todo de acuerdo respecto del diagnóstico también, ¿ya? ¿Por qué? Porque la única forma de construir soluciones consensuadas y que sean sostenibles en el tiempo van a estar en función de qué tan de acuerdo estemos en los diagnósticos, ¿no? Y en mi impresión, no hay un acuerdo pleno respecto de los diagnósticos. Tal vez por eso las votaciones también se van a ir postergando constantemente, ¿no? Insisto, nosotros tenemos problemas estructurales también respecto al crecimiento. Es importante las reformas que se están planteando. Son muy necesarias, pero no van a resolver el problema de crecimiento que nosotros tenemos. El problema de crecimiento viene desde hace harto rato y tiene que ver con elementos estructurales. Lamentablemente, como país empezamos a gastar y el Estado empezó a gastar más de lo que se podía recaudar. Y entonces el problema se ha ido agravando, ¿no? Dicho eso, hoy los acuerdos van a tener que residir, por una parte, en ciertos elementos de corto plazo y en los cuales va a haber que asumir que a pesar de ello y a pesar de la dureza que tengan estos instrumentos, no van a resolver el problema de fondo, no lo van a hacer y este camino va a tener que seguir en el largo plazo, ¿ya? O en el mediano plazo tendiendo a otro tipo de reformas y entonces va a haber que consolidar también acuerdos de mucho más largo aliento que permitan que la economía reflote, no como digo en el corto plazo, sino en algo más de tiempo. Sí. Gracias, Ariel. Oye, tengo que hacer una pausa muy chiquitita y ya enseguida vuelvo rápidamente con Nelson Vergara, que está ahí dispuesto para aportar también en esta conversación que estamos sosteniendo con Tomás Jocelyn Hall, con Ariel Llévenes, con Juan Antonio, en este programa absolutamente en vivo, ¿ah? Donde tenemos las excusas de Patricio y Martín Silich en atención a temas técnicos, insisto. Me acompañe como siempre Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. El doctor Oscar Linche, Franco Innocenti y Milton Inostroza tienen una experiencia acumulada de 101 años. Bueno, si usted tiene un tema de diagnóstico de enfermedad digestiva, converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos desde el esencial hasta un estudio de temperatura con la última tecnología que usted requiera. Además, los equipos traen Wi-Fi, traen pantalla digital con sistema ionizado, purificador. Bueno, encuentre el suyo y el sistema que requiera en PAPS, www.paps.cl. Necesita un electrocardiograma que sea en Cardiogres. Cardiogres lo espera en calle San Martín, 1459 en Concepción. Además, le digo, solo como dato, si usted es FONASA, nivel 1, un test de esfuerzo, por ejemplo, vale tan solo 15.150 pesos. Esto es en Cardiogres.
San Martín, 1459 en Concepción. Nelson, voy con usted. Hay mucho tema que se ha comentado y no quiero interrumpirlo, pero tenemos un maletín con problemas. Sí, escucho lo que se ha indicado, el tema tributario, el tema de la duda de la inversión. Estamos con una cesantía cerca de los dos dígitos ya, o en los dos dígitos, en los dos dígitos. Y por otro lado, fíjese que extrañamente no hablamos de educación en materia de lo que son justamente los conocimientos, sino que estamos ocupados en solucionar un problema de la escuela segura, algo así, ¿ya? Se llama escuela protegida, ese es el nombre en esta discusión. Y tenemos un temazo en el tema educacional que hoy día está pasando casi como desapercibido en Nelson. Voy con usted. Tres cosas. Primero, quiero hacer un recuerdo a propósito de las cortapisas y de las indicaciones, ¿ya? El presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Partido Republicano, durante el ejercicio anterior, presentó 43 indicaciones a los proyectos que instaló el gobierno en la Cámara. Uno. Segundo, si uno se retrotrae a las declaraciones políticas o de los políticos que viven en un mundo paralelo, ¿ya? Simplemente yo adopté una definición para mí mismo. El país cayó en una suerte de ambiente, en una atmósfera de francotiradores, ¿ya? Entre las fake news y el acarrear harina para mi costal, no importa si lo que decía era verdadero o era falso. Y por lo tanto, se produjo una descomposición inmensa en el interior del país que hace imposible que se produzca el reconocimiento del otro como un legítimo otro, como decía Maturana, ¿cierto? Como para poder empezar a conversar acerca del país que queremos. Esto no funciona con INELS. Voy al tema de la educación. El domingo pasado escuché a la ministra de Educación que fue entrevistada en la televisión. La ministra de Educación, y esto no es por menoscabar su calidad profesional en su giro o en su rubro, no lo voy a someter a juicio. Pero ustedes creen, ¿ya?, de que un abogado va a poder liderar un proyecto educativo o a entender siquiera, aunque sea muy inteligente, los pormenores que hay dentro de la educación. En los últimos 50 años, voy a repetir lo que dije la otra vez, el único experto en educación que ha dirigido el ministerio y que aguantó 3 meses porque el colegio de profesores lo sacó del camino fue don Ernesto Schiffelbein. Entonces, a mi modesto entender, aquí de lo que tenemos que hablar de determinadas políticas en determinados rubros o segmentos que son consustanciales al país. ¿Dónde está el gran encuentro para poder fijar un horizonte a la educación? Los que trabajamos en esto, ¿ya?, lo hacemos a través de proyectos educativos que son particulares, ¿ya? Pero el proyecto educativo que yo hice, humanista y laico, ¿cierto? Y con base en la ciencia, la filosofía, la convivencia, la investigación, el compartir, ¿estará en los otros colegios? No, no está. Pero yo no quiero, digamos, exacerbar lo que yo hice. Lo que quiero decir es que este país necesita un horizonte, ¿ya?, donde se determine qué tipo de personas hay que formar, qué necesidades hay que aprender, ¿ya?, porque eso implica el país que vamos a tener. Por lo tanto, ahí hay un problema absolutamente serio. No podemos seguir improvisando cada uno en su segmento porque el país es un todo de significado. Mira, gracias Nelson. Tengo que ir con Juan Antonio Señor, después volver con Tomás. Y lo siguiente,
Desde que estamos analizando todo esto de esta famosa ley de reconstrucción que nos convoca, que estamos observando y que hoy día va a ser noticia de cómo termine al menos la votación hoy día. Pero por otro lado, ¿la realidad cuál es? La realidad es que a propósito de lo que tú señalas, investigación, ciencia, desarrollo, etcétera, hay un tema que Chile no viene cambiando hace muchos gobiernos. Seguimos con un, digamos, 0,35, algo así, 0,39 creo, del PIB aportado a ciencia, investigación, y la verdad es que no avanzamos. Si ahí está la esencia de nuestro futuro, de nuestro progreso, y estamos ahí hoy día mirando nada, mirando a 1 metro de distancia. Y esto no tiene que ser. De hecho, la gran discusión, insisto, que hoy día es esta escuela protegida. Te ofrezco 15 segundos y después tengo que ir con... No, sí, sí, es que me parece yo por lo menos, desde mi de formación de educador, ¿ya? Yo pienso de que nuestro país, siendo tan pequeño, más allá de la economía primaria que tiene, que le ha sacado mucho partido, ¿ah? Al tema minero y al tema agrícola, y a la salmonicultura, ¿ya? Sin embargo, el único capital y el más importante que tiene, definitivamente lo ha dejado de lado. ¿Y cuál es? La persona educada y con capacidad de creación de nuevas, digamos, de nuevos recursos para que ingresen al país. El país, la vocación nuestra no es el crecimiento absoluto, porque es un país pequeño, absolutamente acotado respecto de sus recursos. En cambio, el recurso persona no tiene límites. Es cuestión de mirar a Corea, es cuestión de mirar los países que han emergido, digamos, violentamente educando a su gente. Oye, voy contigo, Juan Antonio Señor, te escuchamos atentamente, termina tus ideas y yo agrego, permítanme una licencia, no podemos seguir discutiendo de esta escuela protegida hoy día cuando hay discusiones ideológicas en atención a que no estamos de acuerdo, dicen muchos, en revisar la mochila, porque el niño se está formando y puede ser, digamos, traumado si se le conocen sus misterios de la mochila. En fin, la verdad es que a esto hemos llegado y en esto estamos invirtiendo horas maravillosas en el Congreso. No lo interrumpo, Juan Antonio, lo escucho. No, yo solamente quería aclarar eh, que a mí me parece razonable los fundamentos del proyecto de reconstrucción, de permisología, que son los dos grandes pilares, y el resto en el fondo es arroz graneado, medidas mitigadoras de algunos impactos, ¿ya? Y lo otro que hemos ya conversado. El proyecto, esto yo lo asimilo muchas veces cuando se hace una reestructuración de una empresa que está en quiebra o estuvo, ¿ya? Eh, con muchos problemas. Lo que se hace muchas veces, ¿ya? Es recortar los gastos, reestructurar la empresa, a lo mejor hay que niveles de equilibrio, ¿ya? En que los ingresos sean similares a los gastos. Durante un periodo de adaptación, que en este caso aparece ser 4 años aproximadamente, se va a mantener un déficit. Ese déficit seguramente, no seguramente, va a tener que ser financiado o con recortes al gasto, que ya empezaron los recortes al gasto, y bien que se hagan porque la ineficiencia en el gasto del Estado es patética, ¿ya? Entonces, eh, se llega, así se pretende llegar, ¿ya? Al año 30 con un equilibrio que yo creo que no va a llegar, y la meta la van a tener que cambiar a que sea -1% del PIB, ¿ya? Porque además, al asumir este gobierno se encontró con varios pastelitos dentro de la administración del Estado, con deudas que no estaban, que no aparecían en ninguna parte, ¿ya? Un déficit que aumentó un 1% desde lo que proyectó el gobierno anterior a cuando se recibió este gobierno. Ese déficit aumentó en un 1% del PIB, ¿ya? Ya. Pero ese es el norte, el norte. Entonces, cuando se dice le están bajando el impuesto a los ricos, ¿ya? Sí, a las empresas se le bajan, a las empresas, pero no a los ricos, porque lo que pagan los ricos es la tasa de global complementario. Lo que se pretende es que esas empresas
esas empresas puedan volver a invertir con un costo de capital más barato que es el ahorro, ¿ya? Y eso genere mayor movimiento económico. Esa es lo que ha pasado y en Chile ya sucedió. Si no tenemos para qué mirar a Irlanda ni mirar a otros países, en Chile ya se hizo y eso funcionó, ¿ya? Entonces, es cierto que vamos a tener un déficit, ese déficit se va a financiar seguramente con deuda y con rebajas, ¿ya? De gasto público, pero el norte es llegar al año 30, ¿ya? Con un presupuesto fiscal bastante equilibrado. Y esa es la idea, con un crecimiento económico más fuerte que va a generar mayores ingresos al futuro. Entonces hay cosas de corto plazo y hay cosas de largo plazo. Esa es la idea del proyecto, ¿ya? Ahora, si les parece muy, muy descabellado, bueno, que se le bajen sabiendo que tenemos impuestos más altos que la OCDE, ¿ya? Que nosotros hemos ido subiendo los impuestos y en vez de subir la recaudación al mismo ritmo la hemos ido bajando, ¿ya? Entonces, seguir por esa vía no corresponde, hay que hacer algo distinto. Y si ya lo hicimos una vez y generamos 30 años de bonanza, Gracias, Juan Antonio. entonces, ¿por qué seguir en lo otro? Lo otro busquemos la forma de conciliar algunas diferencias. Que sí, el proyecto es perfectible, lo vuelvo a insistir, se puede pulir, ya hay que pulirlo, pero los pilares me parecen bastante sólidos. Eso. Gracias, muy amable. Oye, me quedan 6 minutos de programa, le voy a ofrecer 1 minuto y medio a cada uno para que haga un redondeo de lo que estamos conversando. Te cedo la palabra a Tomás Jocelyn Hall, después voy con Ariel Llévenes, con Juan Antonio y vamos a cerrar con Nelson Vergara. Estoy contigo, Tomás, te escuchamos. Oye, yo no estoy hablando de economía, estoy hablando de política. Y de política no estaríamos teniendo esta discusión si el diagnóstico fuera compartido y en segundo término te aceptaran eventualmente la receta. ¿Ya? Y el problema es que si tú me hubieras preguntado un mes y medio atrás si existían respaldos políticos suficientes como para llegar y tener el diagnóstico compartido y receta, te hubiera dicho que sí, porque ganaron la elección. Así que, por lo tanto, ¿qué te hace a ti pensar de que aquellos que ganaban con la elección, con el margen que tenían, por así decirlo, y que además tenían un acuerdo con 14 votos que le hacían la diferencia, no tenían eventualmente ni el diagnóstico compartido ni la receta para llegar a implementarlo? Yo te voy a decir por qué. Porque entre ellos, no en los demás, no en tus adversarios, no puedes culpar de tus adversarios de esto, ¿ya? Están dudando del diagnóstico y la receta. Así que no sacas nada con llegar y apostar a lo Milei, de llegar y ir al Congreso con un decreto eventualmente determinado y culpar al kirchnerismo, a la casta, a los parásitos, eventualmente de lo que te está pasando. No te sacas nada. Nuestro diseño descansa sobre la base de tres pilares. Descansa en un presidente. Yo vengo insistiendo en todos los programas que ustedes me invitan que no podemos prescindir de un presidente en el diseño nuestro, es el gran arbitrador. Descansa al mismo tiempo una autoridad política fuerte, que ese presidente falla en un Diego Portales, no lo tenemos. Y en segundo término descansa en una autoridad económica validada por todos y no lo tenemos. No tienes el Mario Draghi de este momento, no tienes el Portales de este momento. Este gobierno hoy día es percibido con un diseño político muy débil y con una autoridad económica que no es validada siquiera por sus pares. Y es falso creer de que nos te están negando la sal y el agua. Yo leí a Nicolás Aguirre y Espacio Público el fin de semana en el Mercurio, eventualmente diciéndote que te aceptaban la baja del impuesto de primera categoría. Te la aceptaban. Así que por ende, eventualmente, dejen de creer de que esto es que simplemente no te lo dan y dejen de creer de que esto es por el número de indicaciones que te introducen. ¿Sabes por qué? Porque si llegas a aprobar este proyecto en base a los 14 votos de Parisi, lo único que vas a aprobar es la idea de legislar. Y esos 14 votos te van a fallar en la discusión en particular. Y ahí en ese momento, si te quedas sin indicaciones para llegar y viabilizar este proyecto, te vas a encontrar con que la inclinación va a ser rechazarte el proyecto en particular y dejártelo desguazado a un punto que no te va a servir. Si yo lo que te voy a decir en esta vuelta, en este instante, es de que tu estrategia legislativa está mal armada, porque si yo fuera Quirós, me daría cuenta que tengo los 14 votos, apruebo rápido, trato de llegar a la sala lo antes posible y saco una foto. Me aprobaron en general el proyecto y voy a Bloomberg y a las agencias internacionales a decir, gran triunfo Cast. No te sirve de nada. Hoy día, nada.
vas a tener una tramitación que va a ser más tiempo de la que tú crees. Te guste o no, vote en general el proyecto para como tú quieras. Yo creo que se va a aprobar en general. Pero vas a tener un proyecto que te lo van a desguazar porque no tienes ni el acuerdo en el diagnóstico ni en la receta. Y todo el mundo ya está apostando de que eso te puede significar otra autoridad económica. ¿Y sabes quiénes están apostando que necesitan otra autoridad económica? Los propios partidarios del gobierno. No Gracias. sus adversarios. Ese es el problema. Nos alcanza el tiempo, Tomás. Tengo que ir con Ariel Llévenes. Ariel, le ofrezco un minuto, no me queda más tiempo, para hacer un redondeo de lo que hemos conversado el día de hoy, en donde yo creo que toda esta discusión se basa en un tema que no es menor, ¿eh? No hay confianza, no hay confianza. Ese es el gran tema de fondo. Ariel. Súper de acuerdo con lo que ha dicho don Richard. Nosotros tenemos, no de ahora, de nuevo, lo diré desde hace mucho tiempo, varios problemas relacionados a la confianza, a la generación de expectativas. ¿Qué diré? Un inversionista, lo he dicho varias veces, no necesita que le aseguren la rentabilidad de su negocio. Lo que necesita es ciertos horizontes de planificación que le entreguen algunas certezas para poder calcular el riesgo asociado a los proyectos. Y hoy esas condiciones aparentemente no están, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que uno augura? Si el problema fuese solo de expectativas, la inversión ya habría repuntado. Con la sola idea de la generación de este proyecto, la inversión habría saltado. Pero resulta que la inversión no repunta porque ya las expectativas cayeron, porque nos empezamos a dar cuenta de que tenemos algunos problemas estructurales y que tenemos también algunos problemas de desconfianzas y de incertidumbres dentro del mundo político que no permiten augurar que esto vaya a ser sostenible en el largo plazo. Y entonces los inversionistas nuevamente se empiezan a guardar con justa razón porque no hay un horizonte claro de cómo va a terminar este proceso. Dicho eso, de nuevo lo diré, ojalá que nuestros líderes tengan clara conciencia de que Chile se necesita mirar hacia el largo plazo, no solo resolver situaciones coyunturales hoy en día. Gracias, Ariel. Me queda medio minuto para ir con Nelson Vergara, pero lo que usted está señalando, Ariel, y lo que han indicado, ¿cierto?, en sus opiniones, finalmente es un costo que está pagando, fíjate, un número no despreciable de niños de 0 a 4 años, y tengo el número, 645.000, 41.000 niños que no están siendo matriculados en la educación parvularia. Y resulta que de esto nadie habla. Hoy día el tema sala cuna tiene que ser tema y también podría sufrir algunos recortes. Te escucho, Nelson, 45 segundos y nos tenemos que ir. Voy a ser muy breve. Vamos a llegar al 2031. Esa fecha para mí es fatal, porque yo pienso, ¿y quién va a pagar el costo? ¿Ya? Porque desde el punto de vista teórico es muy fácil, ¿cierto? Rebajo impuestos, rebajo gastos y aparece un costo entre medio. ¿Quién lo paga? Ya pagamos 400 millones de dólares con el alza del combustible. ¿Ya? 400 millones de dólares. Yo la pregunta que hago es la siguiente. ¿Y no habrá otra forma de pensar distinto? Y voy a poner un solo ejemplo. Y sobre todo, y lo digo con mucho respeto a las personas que son economistas, yo no lo soy, ¿ya? Yo soy un pequeño generalista, digamos, del conocimiento, ¿ya? Me gustaría que hicieran el cálculo cuánto dejó de percibir el Estado por el hecho de haber transformado una ley específica de impuestos, que se llamó impuesto específico, y dejar marginados a los grandes consumidores durante 40 años, 76 ahora, 40 años. Yo creo que el país dejó de percibir más de 100.000 millones de dólares por una cuestión de orden ideológico, absolutamente Gracias. Ideológico, porque se le Punto y cargó coma. al transporte y no se le cargó a los más grandes consumidores de diésel del país. Punto y coma, Nelson, y seguimos conversando en un próximo programa. Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo.
Terminamos Pensamiento Propio en nombre justamente de Automotriz Pochar. Agradecemos al doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza que siempre están con nosotros y que se ponen a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva en Janequeo 375 en Concepción. Estuvo con nosotros Cardiogres, su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. San Martín, 1459 en Concepción. Con PAPS, calefacción a tu hogar, ¿cierto? De una manera simple, práctica, dinámica, con hermosos calefactores que generan confianza, eficiencia y por supuesto también comodidad. Son los calefactores PAPS. Víctor Lamas 449, pronto, nueva casa matriz, pero toda la información está en www.paps.cl. Director, nos tenemos que ir. Gracias Nelson Vergara, gracias Tomás Jocelyn Hall, gracias Ariel Llévenes, gracias Juan Antonio Señor. Las excusas de Patricio y las excusas también de Martín Silich, temas técnicos, nos obligaron estaban ahí con nosotros y no pudieron continuar, insisto, por tema técnico. Gracias, un abrazo para todos. Mañana hacemos otro Pensamiento Propio dedicado a salud. Chao, adiós, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao, chao. En Canal TV 8 hemos presentado Pensamiento Propio, conducido por Richard Henríquez. Hasta la próxima.